Dicen por ahí. Vamos a leer entonces Juan 11, 45 al 57 y hoy acabamos con el capítulo 11, por la gracia de Dios. Dice entonces así: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, en esta noche que podamos entenderla, aplicarla correctamente para poder vivirla correctamente. Padre, sabemos que cuando interpretamos tu palabra correctamente, tú hablas a nuestras vidas. Tu Espíritu Santo viene y trae convicción a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y renueva, refresca, regenera nuestra alma y nuestro ser para no ser iguales. Pedimos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría, antes de comenzar, darle la bienvenida a varios de amigos que yo conozco que nos ven todos los viernes por los medios de comunicación. Decirles bienvenidos, gracias por acompañarnos. Escuchen, dejen sus preguntas, comentarios y díganos de dónde nos ven. Sé que hay unos que viven lejos, que no pueden venir. Estamos separados por la distancia, pero unidos por un mismo espíritu y una misma palabra de Dios. Entonces, ahí donde ustedes estén, queremos que sean parte de lo que estamos haciendo aquí. Hagan preguntas, hagan comentarios, déjenos saber qué piensan, qué les parece. Y si tienen preguntas, háganlas ahí, yo me voy a encargar de contestarlas. Queremos conocerles y que sean parte de nuestro estudio expositivo bíblico del estudio de Juan. Así que le vamos a llamar a esta exposición el milagro que incitó a matar a Jesús. Como un breve repaso, voy a recordarles un poquito lo que hablamos la semana pasada. En el versículo 43, Jesús dice algo bien interesante. Le dice: Lázaro, ven fuera. Y para asombro de todos, Lázaro salió de esa tumba atado con vendas. En el momento que el Creador dio la orden de que entrara vida a un cuerpo muerto en descomposición,
Cuando esa voz entró en los oídos, en los tímpanos de un hombre muerto de 4 días, esa voz del Creador empezó a crear vida dentro de ese hombre muerto. Empezaron a regenerarse las células, empezó el tejido cerebral, el corazón, la sangre, empezó a bombear una vez más y entró aire en los pulmones de Lázaro y tomó su primer suspiro y dijo, ah caray, ¿dónde estoy? Dijo, what happening to me? ¿Qué estoy haciendo acá? Y pueden imaginar a Lázaro en una tumba después de no haber estado en ese cuerpo en descomposición por 4 días, se despierta en una tumba oscura y está vendado, lleno de aromáticos. Y dice, ¿qué hago acá? Y de repente sale de la cueva y ahí están todos, hermanos, a su asombro. Los que habían estado llorando ya por 4 días, Marta, María y todos los que los acompañaban, se asombraron de ver a un hombre caminar fuera de una cueva, porque ese hombre estaba muerto. Marta, si ustedes recuerdan, decía, Señor, ya hiede, no abras la tumba, por favor. Y Jesús le dijo unos versículos antes, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y hablamos de qué es la gloria de Dios. Entonces Lázaro, un muerto de 4 días, sale brincando, me imagino yo, porque estaba vendado. Y el Señor le dice, desátenlo y déjenlo ir. ¿Y qué pasa después de eso, hermanos? El telón se cierra, se acaba la escena como muy abrupta y no sabemos lo que pasó con Lázaro. No sabemos cómo fue esa reunión familiar, no sabemos cuál fue la reacción de Marta, de María y de todos los que estaban ahí llorando al ver a este hombre que había estado muerto pero ahora está vivo. No sabemos qué vieron los que lo desataron. No sabemos cómo fue el abrazo que le dio a María y a Marta. No sabemos la reacción de nadie de los que estaba ahí. El telón cayó, cerró la escena y no sabemos absolutamente nada. Pero sí sabemos, por parte de la tradición y la historia, que Lázaro vivió más o menos 30 años después de que fue resucitado. No sabemos con exactitud, pero ciertamente él vivió varios años. No fue una resurrección solo para despedirse de Marta y María, no. Él vivió por muchos años. No sabemos nada sobre la reunión de Marta y María, la conmoción, el asombro que tuvieron todos estos que estaban ahí. No sabemos nada sobre la conversación que Lázaro tuvo después de haber estado muerto. Y no sé ustedes, pero a mí me hubiera interesado hacerle unas preguntitas a Lázaro. Lázaro, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste en 4 días? ¿Descansaste? Preguntas así, ¿verdad? Y no sé la respuesta de Lázaro, pero me imagino que fue similar a la respuesta de Pablo. Si ustedes recuerdan, Pablo fue tomado al tercer cielo y en 2 Corintios 12, él dice que vio cosas demasiado maravillosas para poder explicar y después dice, y no se me es permitido hablar de ellas. Como no sabemos nada de lo que le sucedió a Lázaro, qué vio, qué sintió, probablemente esas fueron las respuestas de Lázaro también. Vi cosas tan hermosas que no puedo explicar y no se me es permitido hablar de ellas. Y eso me lleva a un punto que me gustaría explicar simple y sencillamente porque es algo que vemos en todos lados, en todas las librerías cristianas, en muchas iglesias, libros de personas que han visitado el cielo y han regresado para escribir libros. Hermanos, no gasten su dinero en esos libros, no gasten su tiempo leyendo esos libros. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. No me crean a mí. Juan 3:13 lo dijo. Mira lo que dice Juan 3:13, Nueva Traducción Viviente. Dice,
Nadie, este es Jesús hablando, no me crean a mí, créanle a Jesús. Nadie jamás, dice, fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Hermanos, no hay nadie quien haya ido al cielo y que haya regresado para contar. Y el que fue años después, que fue Pablo, no se le fue permitido hablar de lo que vio ahí. Pregunta. ¿Fue cuerpo o fue sueños o cómo fue? ¿Quién, Pablo? Sí. Él mismo dice esto. Fui arrebatado al tercer cielo. En el cuerpo no lo sé. Fuera del cuerpo tampoco lo sé. Él mismo no sabe. Entonces, si él mismo no sabe, nosotros tampoco sabemos. Pero entonces, mira, ¿qué pasó con estos libros? Jesús dijo que nadie ha ido al cielo y ha regresado para contarlo. Y Pablo, quien años después visitó el tercer cielo, no se le permitió hablar de eso. Mira, todo lo que quita nuestros ojos de la palabra de Dios, probablemente no sea de Dios. Esos libros no son inspiración divina, no son infalibles y no son inerrantes ni autoritativos. Entonces, otra razón por la cual no gastes tu dinero y tu tiempo en esos libros, todas las personas que han ido y han contado se contradicen entre ellos mismos. Hacen contradicciones bíblicas, se contradicen entre ellos mismos. Y un ejemplo, Alex Malarkey, no sé si se recuerdan, un niño que fue al cielo y que escribió un libro y que hicieron una película. El niño, ahora que ya es un joven, dijo que él nunca tuvo ese sueño, que él nunca fue a ningún lado, que fue un invento de su papá. Él está demandando a esta compañía que escribió ese libro y pues es un solo rollo. Escucha, todo lo que Dios quiso que supiéramos acerca del cielo, lo escribió en este libro. Y todo lo que quiso que supiéramos del infierno, lo dejó en este libro. ¿Quieres saber de esos dos lugares? Lee la Biblia, porque la Biblia es inspiración de Dios. Es inerrante, o sea, no tiene errores, es infalible y es inspiración divina. Entonces, no gastemos nuestro tiempo leyendo cosas que son erróneas, que se contradicen y que hoy en día es un gran modo de hacer mucho dinero. Toda esta gente ha vendido miles y millones de copias y se ve ahí que hay otra cosa. Así que la Biblia no da información acerca de lo que pasó después con Lázaro y con la familia de Lázaro. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Yo me hice esa pregunta. ¿Por qué no tenemos más información de esa fascinante historia que nos intriga a todos? Y la razón es porque no se trata de una reunión familiar. No se trata de Lázaro, no se trata de María, no se trata de Marta. Esto tampoco se trata acerca del cielo. ¿De qué se trata esto entonces, hermanos? Versículo 4 nos dice, esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esto, hermanos, no se trata de nadie más que de Dios. Todo lo que nos interesa es la gloria del Hijo, y cuando Jesús dijo, Lázaro, sal de ahí, y salió Lázaro, la gloria y el enfoque y el énfasis y el meollo de toda esta historia es la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo. Ese es el punto de la historia y el resto es irrelevante. Cada vez, y quiero exhortarlos en este punto, cada vez que ustedes lean sus Biblias, hermanos, debes leerla con esta perspectiva en mente. Cada libro, cada capítulo, cada versículo que leo, se trata de la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo allí en este libro maravilloso. Esta es la historia del Padre que dio a su único Hijo y el Hijo quien se bajó de un trono celestial con el plan divino de venir y salvar al mundo. Este libro se trata de Cristo y la gloria de su Padre. Este libro no se trata de ti,
Ese libro no se trata de mí, ese libro no se trata de cuán bellos somos y cuánto valor tenemos. Este libro se trata de un Padre bondadoso, misericordioso, que perdonó a una humanidad pecaminosa y dio a su propio Hijo para venir y morir en vez de nosotros. De eso se trata todo. Estamos, hermanos, envueltos en una historia de amor entre el Padre y el Hijo para redimir a su gente. Uno de los problemas que yo veo muy a menudo es que todos tratan de adaptar este libro a sus vidas. ¿Cómo me veo yo ahí? ¿Dónde estoy yo ahí? Hermanos, busquemos la gloria de Dios en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, y vas a ver cómo la gloria de Dios transforma y cambia nuestras vidas. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de cuán bello y hermoso es el plan redentor de Cristo. Soli Deo Gloria y soli Christos. Toda la gloria es para Dios y toda la gloria es para Cristo. De hecho, en el versículo 40, si me acompañas, dice, Jesús le dice a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, con este milagro ellos vieron la gloria de Dios a través de Jesucristo. Así que recogemos nuestra historia en el versículo 45 y voy a dar una introducción corta. Este es el efecto, y esto es lo que vamos a ver ahora, hermanos, el efecto desastroso de la incredulidad y la dureza del corazón del hombre. Como vamos a ver, matar a Jesús era el deseo de estos religiosos durante sus 3 años de ministerio. Y ahora llega el momento, después de este maravilloso milagro, que ya no lo pueden dejar vivir más. La resurrección de Lázaro desencadena los deseos más profundos de estos hombres malos de querer matar a Jesús. Pero esto va de acuerdo al plan redentor de Dios. Ellos no lo saben, pero ellos están operando bajo un calendario divino de Dios y no bajo su propio calendario. Él dijo que era Dios y luego lo demostró. ¿Cómo? Haciendo milagros, prodigios, comida, panes, peces, sanidades y levantando muertos de la tumba y muertos de 4 días. Así que las evidencias son claras. Ahí están todas las pruebas, hermanos. Jesús es quien dijo ser. ¿Quién dijo ser Él? Dios. Este es el Hijo de Dios, como Él lo ha afirmado en todo el Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver 3 grupos de personas. Los que creen genuinamente, los incrédulos hostiles. ¿Cómo se dice? ¿Hostiles o hostiles? Hostiles. Y la multitud indiferente. Así que empecemos en el versículo 45. Dice entonces, acompáñenme a leer. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, dice. ¿Qué dice? Creyeron en Él. Aquí vemos al primer grupo, los que creyeron en Él. Aquí están los muchos que creyeron en Él. ¿Quiénes son estos? Acompáñenme al versículo 19. Estos muchos son los que dice el versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido, vemos que son judíos, han venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hermanos, el milagro es claro y es innegable, inconfundible. Sus corazones se abren a la realidad y el entendimiento del mismo que Marta. Marta dijo unos versículos adelante, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, Dios encarnado. Y ellos también creyeron lo mismo que creyó Marta. Mire el versículo 26. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y de ahí hace una pregunta interesante. ¿Crees esto? Es Jesús diciendo, tú también crees esto. Y ellos creyeron, hermanos.
Estos eran aquellos pocos que encontraron el camino angosto, que entraron por la puerta estrecha. Eran los 11 discípulos, con excepción de Judas el traidor. Eran Marta, María, Lázaro, quienes confesaban que Él era el Hijo de Dios. Era Zaqueo, quien se arrepintió de sus malos caminos y devolvió lo que había robado. Eran los samaritanos, no sé si recuerdan, del pueblo de Sicar y la samaritana y toda su aldea que aceptó a Cristo. Este es el ciego de Juan que conocimos hace unos versículos atrás, que creyó en Cristo. Y luego vimos a varios en el capítulo 10 que oyeron la voz del pastor y le siguieron. Claramente ellos habían visto un milagro extraordinario, como nunca jamás lo habían visto, y abrieron su corazón para creer, y Dios les dio la fe para creer en Cristo. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, estos que creyeron, sus pecados fueron perdonados, se convirtieron hijos de Dios y dejaron de ser hijos del diablo. Muchos creyeron, pero la palabra interesante acá que yo quiero que ustedes vean es que muchos no es todos. Muchos creyeron, pero tristemente no todos los que presenciaron este gran milagro creyeron y fueron convencidos. Y aquí quiero hacer una pausa. No todo el que cree en Jesús tiene fe genuina. ¿Cómo así? No todo el que cree en Jesús tiene fe genuina. Hay dos tipos de fe. La razón por la cual quiero tocar esto es porque hace 2 semanas o 3 semanas atrás yo toqué este tema y no lo expliqué. Entonces me voy a tomar un poquito de tiempo para explicarlos. Hay 2 tipos de fe. Está la fe verdadera y la fe emocional. 2 tipos de fe. Una es salvífica y la otra no. Una salva y otra no. Hay fe verdadera y hay fe emocional. Hay fe superficial. Los demonios creen en Jesús y saben que Él es el Hijo de Dios, pero no son salvos. Uno de ellos dice: tú eres el Hijo de Dios, y dice que ellos creen, y no solo creen, tiemblan delante de su presencia. Entonces hay 2 tipos de fe, la fe verdadera y la fe emocional. Mira lo que dice Juan 2, 23 al 25, solo para ilustrarte estas personas que tienen fe emocional. Escucha: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, escucha, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía. Ahora mira lo que dice Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no se fiaba de ellos? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Escucha, pues Él sabía lo que había en el hombre. Mira otra vez, cuando dice: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. La gente que solo cree, hermanos, por ver milagros, muchas veces, escucha, muchas veces es una fe emocional solamente. Y Jesús sabía identificar a estas personas porque Él no necesitaba ver sus frutos a través del tiempo. Él podía leer sus corazones y sus mentes en esos momentos, y Él se da cuenta de que hay algunos ahí que creyeron, pero era una fe superficial. Era una fe solo porque habían visto a Jesús haber hecho milagros, y es una fe emocional, una fe eufórica y una fe del momento y una fe superficial que no es suficiente para salvar, no es fe salvífica. Lo vemos una vez más en Juan 6:66, cuando Jesús empezó, no sé si se recuerdan, en Juan 6, es cuando las multitudes venían detrás de Jesús porque estaba haciendo milagros y prodigios,
Y de repente Jesús empieza a predicarles lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Y de repente sus mismos discípulos dijeron, esta palabra es muy dura. Y Jesús les dijo, ustedes también quieren irse también. Y desde ese punto en adelante, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Entonces nos damos cuenta que ellos estaban ahí por la comida, por los milagros, por el bienestar, por su propio interés. Pero cuando la palabra cayó, ¡ay! Gracias por todo, pero eso sí como que no va conmigo, es muy dura la palabra, y se empiezan a salir así despacito, ¿verdad? Abriendo la puerta hasta que quedaron solo 12. Esa es una fe superficial y temporal, como la semilla que cayó en las piedras, en el suelo, y la que cayó en las malas hierbas, como dice Marcos 4. Esta es una fe que no produce frutos, y al salir el sol, se secan y se mueren. ¿Cuál es la verdadera fe entonces? En Juan 8, 30 al 32, Jesús nos dice, miren otro episodio donde muchos creyeron. Dice, muchos creyeron en Él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, escucha, que ya creyeron en mí, ahora escuchen esto. Esto es condicional, escucha. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es una condición. Ya creyeron en mí, ahora quiero ver quiénes son los que tienen fe verdadera, permaneciendo en la palabra de Dios. Y entonces dice Jesús en el versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Dónde? Si permanecéis en la palabra, si escudriñas la palabra, conoceréis la verdad. ¿Y qué dice después? Y la verdad nos hará libres. Hermanos, como podemos ver, hay una fe verdadera, genuina. Y hay una fe falsa. Hay una fe que es emocional. Es una fe que es eufórica, es del momento, es emocional. Pero luego, cuando vienen las dificultades, se seca. Los que creen y permanecen en la palabra son los que tienen verdadera fe. Ahí está el secreto de todo, escucha. Muchos creen en Jesús como un buen hombre, como un buen profeta, como un revolucionario. Creen en Jesús, algunos hasta creen que Él era el Hijo de Dios, pero no permanecen, no tienen amor por su palabra, no escudriñan, no estudian, no pasan tiempo ahí. Y entonces es una fe emocional del momento, es una fe eufórica. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice en Juan 14, 21, si tú me amáis, obedece mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, permanece en mi palabra. Si me amas, escudriña mi palabra. Si me amas, pon atentos tus ojos a la palabra. ¿Cómo sabemos si tenemos fe verdadera? Hermanos, examinémonos. Examinemos una autoevaluación de nosotros mismos. ¿Amas tú la palabra? ¿Permaneces en la palabra? ¿Te desesperas por estar en la palabra? ¿Es un alimento diario de 3 veces al día? ¿O solo una vez, de vez en cuando? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Cuánto amas su palabra? Hay muchos que dicen, yo soy cristiano y soy cristiano de 20, 30 años, pero hermano, su Biblia está empolvada. Ahí está, de adorno, bonita la Biblia, hermosa, pero empolvada. ¿Por qué? Porque no la lee, hermano. Entonces, ¿cómo podemos ver los frutos de una persona que tiene fe genuina y no le interesa nada acerca de la palabra? Es una contradicción.
Y lo que ellos tienen es una fe emocional, porque van los domingos o van a un estudio bíblico y se les habla bonito de la palabra, salen emocionados, sienten que pueden conquistar una ciudad, pero el día siguiente esa fe temporal, emocional, eufórica se desapareció. Jesús en las últimas semanas de su vida predicó el Evangelio, hizo muchos milagros y prodigios como aquí el que vemos de Lázaro, y muchos creyeron en él, pero no todos tenían fe genuina, sino una fe emocional, como lo vamos a ir viendo. Así que vemos que muchos, no todos, tienen fe genuina que ha traído salvación a sus vidas, y ese es el grupo número 1. El grupo número 1 es todo aquel que de verdad creyó. Así que acompáñenme al versículo 46. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. El segundo grupo, hermanos, son los incrédulos hostiles. Los incrédulos agresivos, los incrédulos violentos, por así decir, y evitar esa palabra con la H. Lo que vemos aquí es una especie de incredulidad y violencia. Ellos trataron de matar a Jesús desde su primer sermón. No sé si ustedes se recuerdan. Viene Jesús, va a su ciudad natal, entra a la iglesia donde él creció, probablemente pide el rollo, le dan el rollo, empieza a leer Isaías, donde habla de él mismo, y de repente él se para y hay un silencio completo y dice, esto se cumplió hoy. Y en vez de todos darle gloria a Dios, lo agarran, lo sacan de la sinagoga y lo quieren aventar de una peña. Lo acusaron de una y otra vez de estar poseído por el demonio, de estar bajo el poder de Satanás, de hacer los milagros por el poder de Belcebú. Dijeron que era un violador de la ley, de las tradiciones religiosas. Dijeron que era un blasfemo y un borracho y que se juntaba con prostitutas y ladrones. Y que su enseñanza no venía de Dios. Estos intentaron matarlo, hermanos, desde que él empezó su ministerio. En muchas ocasiones, pero no podían, porque había un calendario divino de Dios que tenían que operar bajo ese reloj. Esa es una incredulidad hostil, agresiva y violenta de estos religiosos. Pero quiero que veas la otra moneda, el otro lado de la incredulidad. Este tipo de incredulidad los lleva a querer, escúchame, los lleva a querer quedar bien con los líderes religiosos, con los fariseos, que eran muy poderosos en ese entonces. Ellos tenían el control sobre la gente, dominaban a las personas con las leyes religiosas, y si no seguías las reglas de estos, ellos te sacaban, te expulsaban de las sinagogas y te excomulgaban de toda la sociedad. No podías ir a las fiestas, no podías tener comunión con los que estaban en la sinagoga, no podías conversar con ellos, no podías hacer negocios, en fin, te excomulgaban al punto de que te trataban como un leproso allá afuera, en las orillas de las ciudades. Entonces nadie quería estar fuera de este sistema religioso. Cuando algunos ven este gran milagro de Jesús, ellos deciden ir con malas intenciones a informar a los fariseos de la resurrección de Lázaro. Hermanos, y aquí vemos una terrible tragedia. La incredulidad ciega al punto de que estos hombres se preocupan más por quedar bien con sus líderes que por su misma salvación. ¿Sí pueden ver eso? Eso es lo que hace la falsa religión, hermanos. Se pone un énfasis en agradar al pastor, al ungido, al profeta, al apóstol y a qué tantos otros, y se hace a un lado la importancia, el énfasis de su propia salvación. Estos van con malas intenciones a informarles a estos líderes lo que Jesús había hecho, porque así querrán matarlo aún más.
Ellos son cómplices de los fariseos porque han vendido sus almas al sistema religioso y quieren solo agradar a estos religiosos. ¿Por qué? Porque así les daban posiciones, porque así los exaltaban en público. Era una red, era una mafia. ¿Y cuál era el odio hacia Jesús? Juan 7:7 nos dice exactamente por qué lo odiaban. Mira lo que dice. El mundo a mí me aborrece, dice Jesús, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hermanos, lo odiaban a Jesús porque él les decía la verdad en sus caras. Él desenmascaraba toda esta falsa religión. Él les decía que eran malvados, él les decía que eran tumbas blanqueadas, él les decía que están creando hijos de Satanás, él les decía sus verdades, y eso no le agrada a nadie. ¿A quién le gusta que le digan que le saquen sus trapitos al sol, dicen por ahí, verdad? A nadie, hermanos, a nadie nos gusta que nos exhorten, especialmente si es en público. Cuando al mundo se le confronta con la verdad y se desenmascara todas sus falsas religiones, hermanos, no le va a gustar al mundo. Por eso es que nos aborrecen, por eso es que aborrecen este libro, porque nos dice exactamente lo que hay en el corazón del hombre. Y por eso hoy en día se ha enmascarado este libro, se ha maquillado, se ha disfrazado, se ha diluido, no se dice como tal y como es, porque ofende, porque incomoda. Porque no queremos oír esas cosas, solo queremos lo bonito, las bendiciones, que somos campeones, princesas, princesos, todo. Pero hermanos, la verdad nos confronta. ¿Y cuál era el plan? Versículo 47, escucha. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, escucha, este es el plan, y dijeron, escucha, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué estamos haciendo? Ya dejemos de hablar y hagamos algo en el asunto. No podemos dejar que este Jesús siga resucitando muertos. No podemos dejar que este hombre siga haciendo milagros y prodigios. Tenemos que dejar de hablar y tenemos que actuar. No podemos permitir que este hombre siga haciendo esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era su gran preocupación? Versículo 48a, vamos a leer la primera parte del 48. Dice, si le dejamos así, ¿qué dice? Todos creerán en él. No podemos dejar que esto continúe. Tenemos que hacer algo al respecto hoy. ¿Sí me explico? Ese es el gran miedo de estos fariseos y estos religiosos, que sean descubiertos y pierdan el control de la gente, su autoridad, su fama, su dinero y todo lo demás. ¿Qué es lo que hacen entonces? Crean una catástrofe imaginaria. Ellos crean una escena dramática, ilusionaria. Escucha, ¿qué es lo que hacen? Mira el versículo 40. Ay, ya me perdí. Versículo 48. Versículo 48b dice, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hermanos, eso no estaba pasando, pero ellos crean un escenario dramático. Hermano, repite una mentira 1000 veces y empezarás a creértela. Estos hombres vienen repitiendo la misma cosa desde que Jesús empezó su ministerio. Ellos crean un desastre imaginario porque quieren que Jesús muera. La justificación, porque este hombre hace muchas señales, por eso lo quería matar. Y porque les iba a quitar la gente. Ya no iban a creer en los fariseos, sino en Jesús. Y esa respuesta, hermanos, esa respuesta de los fariseos nos da una gran arma en la apologética y en la defensa de la fe cristiana. ¿Saben por qué? Esto nos dice que los peores enemigos de Jesús no negaron sus milagros y sus prodigios. Ellos los aceptaron. Siempre aceptaban de lo que Jesús hacía era real. Uno de los principales fariseos Nicodemo le dijo a Jesús, es que nadie puede hacer esto si no es enviado de Dios. Y aquí ellos no niegan
los milagros de Jesús, sino que los aceptan como milagros reales y legítimos. Nadie los negó en ese tiempo. Esas personas que lo vieron, que estuvieron ahí presentes para ver lo que Jesús hacía, no lo negaron, pero hoy hay muchos ateos y agnósticos que niegan el poder de Jesús, tratando de explicarlo con situaciones naturales, y niegan de que Jesús tenía algún poder. Pero estos fariseos no. Estos fariseos aceptan que estos milagros eran reales. Entonces lo que vemos aquí es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración o un exceso de un tema. Ellos justifican que será una realidad y que los romanos vendrán y nos quitarán el lugar de prestigio y de poder para incluir a los seguidores de ellos, dicen, y destruirán el templo y la nación. Habla de un escenario apocalíptico. Este es el final de todo. No podemos permitir que esto continúe. Tenemos que parar a este hombre, tenemos que actuar o vamos a terminar en las ruinas. Ese es el plan de que ellos construyen. Esta es una idea inventada con el pretexto de matar a Jesús. Las enseñanzas de Jesús hicieron pedazos, hermanos, la religión de estos fariseos. Entonces tienen que matarlo. No había otra opción. Jesús tiene que morir. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. En otras palabras, bola de ignorantes, ustedes no saben nada. Él era el sumo sacerdote, una persona muy arrogante, y el sumo sacerdote, según él, lo sabe todo. Porque en una semana, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Entonces, ¿qué propone este hombre? Vamos a ver el versículo 50, pero una preguntita antes de continuar. Este fue el último sumo sacerdote. ¿Alguien sabe por qué? Porque una semana después iba a morir el verdadero sumo sacerdote y las cortinas del templo, ¿qué pasó? Se rasgaron. Entonces ya no había necesidad de un sacerdote humano ir a la presencia de Dios por el pueblo, porque ahora, hermanos, todos íbamos a tener acceso a Dios. Entonces este es el último sacerdote y su respuesta es algo asombrante en realidad. Verso 50 dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Él dice: no solo es conveniente, sino también es justo, no solo es correcto, sino también es beneficioso que mejor muera un hombre que toda la nación. En otras palabras, si no matamos a Jesús, todos moriremos. Entonces la conclusión del concilio es seguir los deseos del sacerdote. Este va a ser el plan. Tenemos que matar a Jesús para salvar a la nación de Israel. Así que Jesús debe morir para salvar la nación. Hermanos, qué verdad más extraña esa, ¿no? Caifás dice una fascinante profecía acerca de la muerte de Jesús. Mira lo que dice el versículo 51-52. Esto no lo dijo por sí mismo, o sea, él no sabía lo que estaba diciendo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sabes lo que este hombre asesino, corrupto e insensato acaba de profetizar? Acaba de dar una declaración clara acerca del expiatorio sustituto, el sacrificio expiatorio de Jesucristo en una cruz, no solo por la nación, sino por todo el mundo. Él habla del sacrificio del Cordero Santo sin tener idea, o como dice el hermano, el Chavo del 8, sin querer queriendo. Pero dice una gran verdad, ¿y no es eso sorprendente?
Él quiso decir algo con malas intenciones, pero Dios lo usa para buen beneficio de todo el mundo. Y eso me recuerda a José en Génesis 50, donde le dice a sus hermanos, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo convirtió para bien. Hermanos, esa es una ironía divina. Versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Aparentemente fue un voto unánime. Todos estaban de acuerdo. Jesús tiene que morir. Él va a morir porque si no muere Jesús, toda la nación va a perecer. Tenemos que matarlo para salvar la nación. El discurso de Caifás funcionó, diciendo matarlo. Decidieron matarlo a partir de ese entonces. Versículo 54, ya estamos por acabar. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó ahí con sus discípulos. Hermanos, la última semana de Jesús, Él tuvo que estar fuera de la ciudad. Ya no hubieron milagros, ya no hubieron prodigios. Se tuvo que ir a las afueras de la ciudad hasta que el tiempo indicado de Dios fuera exacto, fuera perfecto. Eso nos lleva al versículo 55, donde vemos nuestro tercer grupo. Escucha. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y dice otra vez, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué? Para purificarse. Aquí vemos al tercer grupo y le vamos a llamar la multitud. Estas son personas que siguieron a Jesús a causa de los milagros, la comida y las sanidades. Ellos tenían la curiosidad y estaban fascinados con todo lo que Jesús hacía. Los milagros, los prodigios, cómo creaba comida de los canastos, cómo levantaba muertos. Esta multitud está interesada en este hombre por lo que él hace, no por lo que él es. Estos seguían a Jesús solo para satisfacer su curiosidad y recibir alimentos, sanidades. Esta fe es superficial, es emocional y es una fe eufórica. O sea, se emocionan en el momento, quieren andar detrás de él, quieren ver que pueden agarrar para su propio beneficio. Estos son la gran multitud que seguía a Jesús. Donde quiera que él iba había una gran multitud siguiéndolo por intereses personales. Eso me recuerda que ayer vi algo en un panfleto, se dice, o un volante en mi Facebook, que hoy, precisamente hoy, y va a haber una gran campaña aquí en Los Ángeles de un evangelista muy conocido que está haciendo una cruzada y su volante dice lo siguiente. Escucha cómo ponen en estos flyers. Dice, ¿necesitas un milagro? ¿Necesitas que Dios haga algo que nunca ha hecho en tu vida? ¿Necesitas una sanidad? ¿Necesitas un prodigio? ¿Necesitas que tus finanzas se arreglen? Entonces no se pierda la última cruzada y venga a participar con nosotros. Vamos a mantener a ese evangelista anónimo. Amigos, aquí no hay ningún interés genuino de predicar la palabra de Dios. Cuando en un volante se tienen que anunciar milagros y prodigios, quiere decir que la palabra carece, que no está ausente. Y se tiene que llamar a las multitudes a través de lo sobrenatural. Aquí no hay interés de conocer a Cristo y su plan de salvación, no hay interés de ver la gloria de Dios por medio de su palabra, no está el deseo, el anhelo de conocer a Dios y todos sus atributos, sino solo un interés propio. Ahí solo se ofrecen milagros. ¿Sabes quiénes asistirán a esas cruzadas?
La multitud que anda detrás de cosas materiales e intereses propios solamente, y no los que tienen hambre y sed por la palabra de Dios y por Cristo. Es muy triste, hermanos, de que hay muchos que nos dejamos llevar por esas cosas. Así que estos del versículo 55 son estos, que son atraídos por milagros, prodigios, sanidades, todo lo que Jesús ofrecía en ese momento. Son los que fueron atraídos por sus milagros, pero indiferentes hacia ser verdaderos discípulos de Él. Son los de Juan 6:66. Nunca supieron, nunca quisieron comprometerse a seguirlo por amor a seguir al Hijo de Dios, sino solo por lo que Él me pueda dar en este momento. Vemos que en 2 de Crónicas 30, ahí se da un mandamiento para que todos los que asistirían a la fiesta debían purificarse antes de poder celebrar la Pascua. Entonces, toda esta multitud llega a purificarse antes de las fiestas, de las ceremonias. Hermanos, estos son religiosos, nada más. Van a la iglesia por cumplir con lo que deben cumplir, pero no aman a Cristo. Son los que Jesús dijo: ustedes me honran de labios, pero sus corazones están tan lejos de mí. Ellos quieren ver milagros, quieren ver lo sobrenatural y quieren ver qué harán los fariseos con Jesús cuando Él llegue a la fiesta. Versículo 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado esta orden, de que si alguno supiese dónde estaba, o sea, ya lo andaban buscando, lo manifestase, o sea, lo dijeren para que le prendiesen, para que lo agarraran. La orden ya había sido dada, la sentencia había sido ya dicha, atrápenlo. Si lo ven, atrápenlo, échenle mano. Hermanos, la multitud, esa es la multitud curiosa, interesada y metiche. ¿Ellos sabían sobre Jesús? Claro que sí. 3 años de ver milagros y prodigios y ver lo que Jesús predicaba. Yo soy el Hijo de Dios. Espérame. Ellos sabían sobre Jesús y creen en Jesús con una fe falsa. Ellos quieren verlo, quieren ver sus milagros y dicen ansiosamente, escucha, ¿crees que se mostrará? ¿Crees que va a venir? Queremos ver que haga algo. ¿Y qué pasó cuando vino? Eso nos toca para la próxima semana, pero vamos a dar un adelanto. En Juan 12 y 12:13 dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a la fiesta, todos lo andaban buscando. ¿Será que va a aparecer? ¿Será que va a venir? ¿Qué va a hacer? Juan 12:13, cuando lo vieron, mira lo que hicieron. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todo lo contrario que nos imaginamos, ¿no? Es la entrada triunfal del lunes, pero como la fe de esta multitud es emocional y eufórica, para el viernes es una sentencia de muerte y todos están gritando, ¿qué? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso, hermanos, hace una fe emocional, una fe eufórica, una fe del momento nada más. La multitud que hoy viene por interés propio, por milagros, bendición, bienestar, son los que mañana negarán al dador de vida y gritarán que lo maten. Qué tremendo, ¿verdad? Nunca se le puede confiar a la multitud que solo anda detrás de sus beneficios personales. Una pequeña conclusión. En Hechos 3:15, Pedro hace una acusación asombrosa, paradójica e irónica hacia estos judíos. Escucha lo que él dice. Este es Pedro en su segundo sermón. Y créanme que Pedro predicaba sin pelos en la lengua.
Mira lo que les dice acá a estos mismos fariseos que lo crucificaron. Ustedes mataron al autor de la vida. Escucha, pero Dios lo levantó de los muertos. ¿Puedes imaginar a Pedro levantándose con el valor del Espíritu Santo sobre él y decir, ustedes mataron al dador, al autor de vida, pero Dios lo resucitó de los muertos? Y escucha, y nosotros somos testigos de ese hecho. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros vimos que ustedes lo mataron, pero nosotros también hemos visto que Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos oculares y no nos van a callar. Eso está diciendo Pedro. No nos van a callar, vamos a seguir hablando que Cristo está vivo, que ustedes mataron al autor de la vida, pero Él está vivo y nosotros vamos a predicar de Él. Con valor, con denuedo, con valentía. ¿Recuerdan cuando los apresaron y los metieron a la cárcel y los golpearon 39 veces? Y les dijeron, váyanse de aquí, ya no hablen más de Él. ¿Y qué dijeron ellos? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Y se fueron de ahí regocijándose que habían sufrido por Él. ¿No es eso extraordinario, hermanos? Puede imaginarse a Juan y a Pedro ahí. Mira, se me ve la costilla, se me ve la espalda, se me ven. Iban contentos, hermanos, porque habían podido sufrir por aquel que estaba vivo. Nadie iba a sufrir por alguien que se queda muerto, hermanos. Pero estos estaban tan llenos del Espíritu de Dios, con esa valentía de hablar, testificar de que Dios estaba vivo, que no les importaba morir. ¿Saben cómo sabemos que Jesús realmente resucitó? Porque nadie da su vida por un engaño. Nadie da la vida por alguien que no había resucitado. Pero el que sí da la vida, su propia vida, es aquel que sabe que el que les dijo que iba a resucitar al tercer día, resucitó y se levantó de los muertos. Y ahora está Pedro exaltando, predicando de un Cristo vivificado. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y nosotros vamos a testificar que Él está vivo. Qué irónico. Mataste al dador de la vida. Y no sé qué hace eso a tu mente, pero medita por un momento. Mira, Juan 1 y 2 dice que en Él estaba la vida, y nada de lo que fue hecho sin Él, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y Jesús mismo dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, hermanos, no da vida, Él es la vida, Él es la fuente de vida. Mataste al dador de vida, al autor de vida, mas irónicamente, mira lo que dice Pedro más adelante, y preferiste que liberaran a un ladrón que al autor de vida para darle vida a un asesino. ¿Ves lo que hace la incredulidad? Que ciega a las personas. ¿Ves lo que hace la falsa religión? Qué extraña es la incredulidad, ¿no es así? Esa es la naturaleza de la incredulidad y la maldad del hombre, que ama más las tinieblas que la luz que Jesús vino a ofrecer. Qué tragedia, hermanos. El negar las evidencias endurece el corazón y ciega los ojos. Una exhortación de media hora. Una exhortación de 2 minutos y ya acabamos. Hermanos, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe está dentro de nosotros? ¿Está una fe verdadera, genuina? ¿O está una fe superficial, emocional, eufórica?
Por mucho tiempo de mi vida, yo viví con una fe emocional, porque solo amaba lo que movía mis emociones. Porque yo creía que ir a un concierto era lo máximo. Porque yo esperaba al artista del momento. Porque lo que me llenaba era la bulla, la multitud y las cosas externas. Me gustaban los milagros, lo sobrenatural, pero no amaba su palabra. Es más, no recuerdo cuándo la leía, si es que la leía. Amaba todas esas cosas menos estar a solas en la palabra de Dios. No fue hasta hace un poco corto tiempo atrás que Dios me dio verdadera fe para creer en Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi espíritu, y empecé a amar este libro que antes odiaba. Empecé a odiar el pecado que antes amaba, y empecé a odiar todo lo que Dios odia, que me aleja de Él. Hermanos, no fue hasta hace un tiempo atrás que empecé a leer este libro, no por leerlo o llenar una cajita o decir ya hice un devocional. Empecé a leerlo porque quería conocer a un hombre que había dado su vida por mí. Y aunque yo era un pecador, Él me había dicho, yo morí por tus pecados. Quiero reconciliarme contigo, quiero limpiarte, quiero renovarte, quiero regenerarte, quiero hacerte una persona nueva. Hermanos, y empecé a meterme en este libro con desesperación y un anhelo de conocer a Cristo por quien realmente es. No por lo que me pueda dar, no por los beneficios, no por las bendiciones, aunque eso es bueno. No era por eso, era porque yo quiero conocer a mi Señor. Yo quiero conocerlo, yo quiero servirle, yo quiero adorarle correctamente, quiero predicar de Él correctamente. Yo quiero amarlo correctamente. Hermanos, los animo, los exhorto, porque si no tenemos esa clase de fe, de amar y permanecer en este libro, tenemos una fe falsa. Tenemos una fe que solo nos emociona los domingos, o nos emociona cuando vamos y hacemos algo en grupos, y estamos con la multitud, y vamos a conciertos. Pero ¿qué cuando estás a solas con este libro, hermano? ¿Te emocionas? ¿Anhelas estar? Cuando no has estado todo el día y dices, quiero estar en este libro, quiero conocer a Cristo, quiero estar a solas con Él. Hermanos, este libro es el único que el autor intelectual del libro está ahí contigo explicándote la palabra de Dios. El Espíritu Santo está ahí enseñándote. Él nos guía a toda la verdad. Él nos hace libres. Él rompe cadenas. Él nos deja, nos aleja de la esclavitud que todos permanecíamos en algún momento. Y dice Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y no se dejarán guiar por alguien más. Hermanos, ahí empieza a caer las escamas de nuestros ojos y empezamos a ver la hermosura de Dios y la hermosura de Jesucristo, que ya no nos importa nada más. Ya nada importa. Llegas a un punto donde todo lo que anhelas es Cristo y muchos no entienden esto. Muchos dicen, sí, pero tenemos que vivir una vida normal y real. Es cierto, podemos hacerlo. Podemos vivir una vida normal y real, pero no ser parte de ese mundo. Estar separados para Él. Separarnos en santidad para Él. Hermanos, si solo somos curiosos, indiferentes e interesados por la persona de Jesucristo, Juan 8:24 nos dice la tremenda realidad. Si nuestra fe es falsa, dice Jesús, morirás en tus pecados y donde yo voy, tú no puedes ir.
Una de dos, hermanos. O tenemos fe verdadera y genuina que nos atrae y nos lleva a la palabra de Dios, o tenemos una fe superficial, emocional y eufórica. Aquí es donde el camino se parte en dos. Tienes que tomar una decisión. O buscas del Señor, o eres indiferente al Señor. O le crees al Señor, o lo rechazas. No hay una mitad, no podemos estar en medio. A los tibios el Señor nos vomitará de su boca. Así que la pregunta que le hizo Jesús es apropiada para este momento. ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? Dice. ¿Crees que Él es el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios, el que se bajó del cielo? Esa es una pregunta crucial de nuestras vidas y toda nuestra eternidad depende de esto. Pídele a Dios fe verdadera, hermano, fe salvífica, esa que no es emocional, esa que ama su palabra y permanece en su palabra. Y no solo ama al Señor, sino que lo busca todos los días en este libro. La salvación es para todo aquel que esté dispuesto a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a reconciliar al mundo, que se arrepiente de sus pecados y abandona su vida antigua para ser una criatura nueva en las manos de nuestro Señor Jesús. Incline su rostro, vamos a orar. Padre.